Bienvenidos a este nuevo relato de terror. Hoy quiero que apagues las luces, cierres las cortinas y te prepares para escuchar una historia que ocurre justo en el momento más temido por miles de personas en todo el mundo, las 3 de la madrugada. La llamada hora maldita, hora del diablo, o como algunos la conocen, tiempo muerto. Lo que vas a escuchar no es solo un mito urbano, sino un testimonio real que marcó para siempre a un joven que jamás volvió a dormir igual. Dicen que a esa hora el velo que separa a los vivos de los muertos se vuelve delgado, como un cristal a punto de romperse. Demonios y seres que no pertenecen a nuestro mundo atraviesan esa frontera invisible y se cuelan en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en nuestros sueños. Muchos piensan que todo es sugestión, pero quienes han vivido la experiencia saben que no se trata de un simple miedo. La historia que voy a contarte comienza en un barrio común, una noche aparentemente tranquila. David, un joven estudiante, había regresado tarde a su casa después de una fiesta escolar. Sus padres no estaban, pues habían viajado esa misma tarde a visitar a unos familiares. Él pensó que pasar la noche solo sería divertido, pero esa confianza pronto se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Eran exactamente las 2:45 de la madrugada, cuando David, algo aburrido, decidió apagar la televisión y acostarse. Mientras intentaba dormir, la habitación se llenó de un silencio extraño. Ya no se escuchaban los autos a lo lejos, ni los ladridos de los perros del vecindario. Era como si el mundo entero se hubiese detenido. Solo el tic-tac del reloj acompañaba la oscuridad. A las 3 en punto, David abrió los ojos de golpe. No sabía por qué, pero algo lo había despertado. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si presintiera un peligro inminente. De pronto, escuchó un crujido en el pasillo, un sonido lento y pesado, como pasos arrastrándose sobre el suelo de madera. Tragó saliva y trató de convencerse de que era su imaginación. Sin embargo, los pasos se hicieron más claros. Oh no, trash o throw, acercándose cada vez más a la puerta de su cuarto. David intentó levantarse, pero sintió que sus piernas no respondían. Una sensación de parálisis lo invadió, y aunque quería gritar, no pudo emitir sonido alguno. Estaba atrapado en su propia cama, vulnerable ante lo que fuera que se acercaba. La puerta comenzó a moverse lentamente. Primero un leve chirrido, después un crujido más fuerte, hasta que se abrió por completo. David no veía nada al principio, solo la oscuridad del pasillo. Pero entonces, una sombra más oscura que la propia noche se deslizó hacia adentro. No tenía forma definida, parecía humo denso que flotaba, pero emanaba una presencia aterradora. El cuarto se volvió helado de repente. El joven podía ver su propio aliento saliendo en pequeñas nubes blancas. El reloj de pared marcaba exactamente las 3:03, hora en Q. Según había escuchado en rumores, los demonios se burlaban de la Santísima Trinidad. David cerró los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera al abrirlos, pero el silencio fue interrumpido por un susurro junto a su oído. El susurro decía su nombre a David. Era un murmullo grave, ronco, imposible de identificar como humano. El miedo lo paralizó aún más. Quiso mover su brazo para encender la lámpara, pero una fuerza invisible lo sujetaba contra el colchón. La sombra se acercó hasta la orilla de su cama y con un movimiento lento comenzó a subir sobre él. El peso era insoportable, como si toneladas se hubieran posado sobre su pecho. Le costaba respirar. David luchaba por abrir los ojos, pero lo único que veía eran destellos oscuros y formas deformes que cambiaban cada segundo. La voz volvió a sonar, más clara esta vez. Ahora eres mío. La frase se le clavó en el cerebro como un cuchillo helado. De pronto, escuchó cómo los objetos de su habitación comenzaban a moverse. El ropero crujía, los libros se caían al suelo, y la ventana se abrió de golpe aunque no había viento. Era como si una fuerza demoníaca estuviera reclamando aquel espacio como suyo. David sintió que la sombra penetraba dentro de su cuerpo, que quería arrancar su alma a pedazos. Intentó rezar mentalmente, pero cada palabra se le borraba de la mente antes de terminarla. El Padre Nuestro se transformaba en murmullos incompletos. Era como si la presencia misma bloqueara cualquier intento de invocar a Dios. No solo quedaba el miedo, el frío y la sensación de que algo lo arrastraba hacia un abismo sin fin. En medio del terror,
Un fuerte golpe retumbó en toda la casa, como si alguien hubiera azotado la puerta principal con furia. El ruido hizo que la sombra retrocediera unos centímetros, pero no desapareció. David aprovechó ese instante para recuperar un poco de control sobre su cuerpo y logró mover la mano derecha. Tembloroso, encendió la lámpara de la mesita de noche. La luz iluminó la habitación, pero lo que vio lo dejó marcado para siempre. La sombra no desapareció con la claridad. Al contrario, tomó una forma más definida, un ser alto, delgado, de ojos brillantes, como brasas encendidas. Tenía garras largas y su piel parecía quemada. Sonrió mostrando unos dientes irregulares, como cuchillas manchadas de sangre seca. El ser habló con una voz gutural que resonó en las paredes. A las 3 se abren las puertas, y nadie puede cerrarlas. David sintió como la temperatura bajaba aún más, casi hasta el punto de congelación. El reloj ahora marcaba las 3:10, y la criatura parecía ganar fuerza con cada minuto que pasaba. De la nada, comenzaron a escucharse risas. No venían de un solo punto, sino de todas partes, del pasillo, del techo, del armario. Eran risas infantiles mezcladas con carcajadas horribles, como si varios seres estuvieran presentes en la casa. David se cubrió el rostro con las manos, pero sentía las miradas de aquellos entes perforando su piel. El joven, en un último intento desesperado, tomó la cruz que llevaba colgada en el cuello. Aunque le temblaban las manos, la apretó con fuerza y gritó con todo lo que pudo: «Dios mío, ayúdame». El grito resonó como un disparo en la oscuridad, y por primera vez la criatura retrocedió varios pasos, gruñendo con furia. Las risas cesaron de golpe. Un silencio pesado llenó la habitación. El ser lo observó con odio, y con un movimiento violento, se desvaneció como humo entre las sombras. David quedó jadeando, con lágrimas corriéndole por el rostro. El reloj ahora marcaba las 3:33, y el ambiente aún estaba cargado de un miedo indescriptible. Aunque la criatura había desaparecido, el joven sintió que no estaba solo. Las sombras de las esquinas parecían moverse, como si algo lo vigilara aún. Se armó de valor y decidió salir de la habitación. Al abrir la puerta, el pasillo estaba completamente oscuro, mucho más de lo normal. Cada paso que daba era acompañado de un crujido siniestro bajo sus pies. Al llegar a la sala, notó que la puerta principal estaba entreabierta. El mismo golpe que había escuchado parecía haberla forzado. Afuera, la calle estaba completamente desierta, como si el tiempo se hubiera detenido. Eran las 3:40 de la madrugada, y aunque la presencia principal había desaparecido, David sabía que la experiencia apenas comenzaba. David se quedó de pie frente a la puerta abierta, dudando si salir o cerrarla. El aire de la calle estaba helado y cargado de un silencio antinatural. No había grillos, no había perros ladrando, ni siquiera el sonido del viento. Todo parecía detenido, como si el mundo entero hubiese sido congelado en el tiempo. Con un esfuerzo tembloroso, empujó la puerta hasta cerrarla por completo. El sonido del pestillo resonó fuerte, demasiado fuerte, como si la casa estuviera amplificando cualquier ruido. El joven apoyó la espalda contra la madera, intentando recuperar la calma. Pero en su interior, sabía que esa seguridad era solo una ilusión. Al girar hacia la sala, notó que las cortinas se movían suavemente, aunque las ventanas estaban cerradas. Un frío repentino recorrió la habitación, acompañado de un olor desagradable, similar al de carne podrida. David respiró hondo, tratando de ignorar esa sensación. Pero entonces vio algo que lo paralizó en una silueta parada junto al sofá. La figura era pequeña, como la de un niño, pero no tenía rostro. En su lugar, había una mancha oscura que se agitaba constantemente, como humo líquido. David dio un paso atrás, y la figura inclinó la cabeza de manera antinatural, como si lo estuviera estudiando. No emitía sonido, pero transmitía una maldad difícil de explicar. Sin pensarlo, corrió hacia la cocina. Necesitaba luz, necesitaba sentir que todavía tenía algún control. Encendió todas las lámparas que encontró, llenando el lugar de una claridad amarillenta. Pero, para su horror, la figura del niño sin rostro seguía allí, de pie frente a la puerta, inmóvil, como si nada pudiera ahuyentarlo. El corazón de David golpeaba tan fuerte que sentía que iba a estallar. Con las manos sudorosas, buscó en los cajones algo que pudiera servirle como arma. Tomó un cuchillo de cocina, pero apenas lo levantó, la figura se deshizo en una nube oscura que se deslizó hacia el techo,
desapareciendo en las sombras. El silencio volvió, pero no era un alivio. Un zumbido extraño comenzó a llenar la casa. Era un sonido grave, bajo, casi imperceptible, pero lo suficiente para erizar la piel. Venía de todas partes, como si la misma casa estuviera vibrando. David se tapó los oídos, pero el zumbido seguía resonando en su cabeza, haciéndolo sentir mareado y al borde del desmayo. Cayó de rodillas, con la cruz aún en la mano. Intentó rezar de nuevo, pero cada palabra se le escapaba como arena entre los dedos. El aire se volvió más denso, pesado, como si estuviera respirando humo invisible. Entonces, una carcajada resonó justo detrás de él, tan cerca que sintió el aliento en su nuca. Se giró de golpe, levantando el cuchillo, pero no había nadie. Solo la cocina vacía, iluminada por las lámparas que parpadeaban de manera irregular. El sudor le corría por la frente y el pecho le dolía de tanto respirar agitado. El miedo era tan real, tan físico, que comenzaba a sentirlo como un dolor punzante en todo el cuerpo. En ese instante, escuchó un golpe en el segundo piso. Era un estruendo fuerte, como si alguien hubiera derribado un mueble. David sabía que no debía subir, pero la curiosidad y el instinto de supervivencia lo empujaban. Si había algo arriba, debía enfrentarlo antes de que lo sorprendiera de nuevo. Con pasos lentos subió las escaleras. Cada peldaño crujía de una manera extraña, como si estuvieran vivos. Al llegar al pasillo superior, notó que todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas, aunque él recordaba haberlas cerrado antes de dormir. Una corriente helada recorrió el pasillo, apagando las luces que había encendido. La penumbra lo envolvió de nuevo, y con ella, esa sensación de ser observado. Avanzó hacia su habitación, pero se detuvo en seco cuando escuchó el llanto de un niño, proveniente del cuarto de sus padres. Era un sollozo suave, desgarrador, que se repetía una y otra vez. Empujó la puerta lentamente y el sonido cesó al instante. El cuarto estaba vacío, pero en la cama había marcas de manos pequeñas sobre las sábanas, como si varios niños se hubieran sentado allí hace apenas unos segundos. El joven retrocedió, sintiendo como un frío antinatural le quemaba la piel. De pronto, una de las puertas al fondo del pasillo se cerró de golpe, con una violencia que hizo temblar las paredes. El estruendo lo hizo saltar del susto, y sin pensarlo, corrió hacia las escaleras. Pero cuando intentó bajar, el pasillo parecía haberse alargado. No importaba cuánto avanzara, nunca llegaba al primer escalón. La desesperación lo consumió. Gritó pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie podía escucharlo. Su voz se apagaba en un eco interminable que parecía burlarse de él. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, tomando formas grotescas de brazos, rostros y figuras deformes que lo rodeaban sin acercarse del todo. Cerró los ojos con fuerza y volvió a apretar la cruz, intentando concentrarse en un recuerdo feliz. El rostro de su madre apareció en su mente, y por un instante, el ambiente pareció calmarse. El aire volvió a fluir con normalidad, y el pasillo recuperó su tamaño original. Bajó las escaleras casi rodando, sin mirar atrás. Al llegar a la sala, jadeando, notó que el reloj marcaba las 3:55 de la madrugada. Solo habían pasado unos minutos desde que comenzó todo, pero para él había sido una eternidad. Se dejó caer en el sofá, con el cuchillo aún en la mano y el cuerpo temblando. Creía que lo peor había pasado. Sin embargo, cuando levantó la mirada hacia el televisor apagado, lo vio. Su reflejo no estaba solo. Detrás de él, en el cristal oscuro de la pantalla, se alzaba la figura del ser alto de ojos brillantes, observándolo en silencio, con una sonrisa más amplia que antes. David retrocedió lentamente del televisor, incapaz de apartar la vista de aquella sonrisa que lo observaba desde el reflejo. Su respiración era agitada. Cada exhalación formaba un vaho blanco en el aire helado de la sala. Intentó voltear de inmediato para comprobar si la criatura estaba detrás de él, pero algo en su interior le advirtió que no lo hiciera, que si lo enfrentaba directamente, perdería la cordura. El silencio era insoportable, un vacío que pesaba más que cualquier sonido. Cerró los ojos un segundo, contando hasta 3 para armarse de valor, y cuando al fin giró la cabeza, no había nadie allí. El reflejo en el televisor se había desvanecido, pero la sensación de ser observado seguía presente, como un cuchillo frío clavado en la nuca. Decidió apagar el televisor por completo, desenchufándolo de la pared. Pero al hacerlo, una estática repentina llenó la pantalla antes de apagarse,
mostrando por un instante lo que parecía un pasillo interminable, iluminado por una luz roja. Apenas lo vio un par de segundos, pero fue suficiente para grabar esa imagen en su mente. Con el corazón desbocado, intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación. Se levantó del sofá y caminó hacia la cocina en busca de agua, pero apenas dio unos pasos, un sonido metálico lo detuvo. El reloj de pared comenzó a sonar, no como el tic-tac normal, sino como campanadas profundas que resonaban en toda la casa. El reloj marcaba ahora las 4:00 en punto, aunque David sabía que no podía ser posible. El tiempo se sentía manipulado, distorsionado, como si las horas no tuvieran sentido. A cada campanada, las luces parpadeaban violentamente, y el joven sentía que algo más estaba a punto de entrar a su hogar. Un viento helado recorrió el pasillo principal, empujando con violencia las cortinas y tirando al suelo un par de cuadros. David se sobresaltó, pero lo que lo hizo gritar fue ver que en uno de los marcos rotos aparecía la foto de su familia. Sus padres y él estaban de pie, pero en la imagen sus ojos estaban arrancados y una figura oscura se erguía detrás, con las mismas brasas ardientes que ya había visto. El suelo comenzó a temblar levemente, como si la casa misma respirara. Desde las paredes surgían golpes secos, rítmicos, como si alguien encerrado dentro intentara salir. David retrocedió tambaleante, aferrando la cruz de su cuello, sintiendo que el terror lo consumía por completo. De pronto, la puerta de la cocina se cerró sola con un estruendo. Quedó atrapado dentro de la sala, con todas las salidas bloqueadas. El aire se volvió más espeso, difícil de respirar, como si la casa estuviera absorbiendo el oxígeno. La visión de David comenzó a nublarse y sus piernas flaquearon. Fue entonces cuando lo escuchó en un coro de voces, susurrando al unísono desde todos los rincones. No eran palabras claras, sino un murmullo incomprensible que helaba la sangre. Eran tantas voces juntas que parecían provenir de otro plano, de un vacío sin fondo que lo llamaba a sumergirse en él. Tapó sus oídos con desesperación, pero los susurros no provenían del exterior, sino de su propia cabeza. Gritó, pero el eco de su voz se mezcló con aquellas voces, repitiéndose como si se burlaran de él. Cayó de rodillas, golpeando el suelo, implorando que aquello terminara. De repente, todas las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue absoluta, espesa, imposible de penetrar. David apenas distinguía la silueta de sus propias manos. En medio de esa negrura, 2 puntos rojos se encendieron frente a él, como ojos que lo observaban pacientemente. El joven retrocedió arrastrándose, pero los ojos lo siguieron, acercándose poco a poco. Una respiración profunda, áspera, llenó la sala. No era humana, era como el rugido de un animal mezclado con un suspiro grave que parecía venir de lo más hondo de la tierra. El instinto le dijo que corriera, que escapara como fuera. Se levantó tambaleante y corrió hacia las escaleras, intentando alcanzar el segundo piso, aunque sabía que tampoco sería seguro. Sus pasos resonaban con fuerza en la madera white detrás de él. Un sonido de garras arañando el suelo lo perseguía con furia. Subió los escalones de 2 en 2, casi cayendo, hasta llegar al pasillo superior. Pero lo que encontró lo hizo detenerse de inmediato. Todas las puertas estaban cubiertas de símbolos escritos, con algo oscuro, viscoso, que goteaba lentamente hasta formar charcos en el suelo. Eran marcas incomprensibles, pero cargadas de una energía maligna que lo estremeció al instante. Las paredes parecían palpitar, como si estuvieran vivas. David sintió que el pasillo se cerraba sobre él, reduciéndose cada vez más. El aire olía a hierro, a sangre fresca. De pronto, escuchó un chillido desgarrador que atravesó sus oídos y lo obligó a cubrirse la cabeza con las manos. El chillido cesó, pero dio paso a un llanto suave, como el de un bebé. Provenía de la habitación al final del pasillo. Con el corazón encogido, caminó lentamente hacia allí, dudando si debía abrir la puerta. Cada paso era una lucha contra el instinto de huir, pero la curiosidad y el miedo lo empujaban a seguir. Empujó la puerta con la mano temblorosa, y lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Una cuna estaba en el centro del cuarto, iluminada por una tenue luz rojiza que no parecía tener origen. Dentro de la cuna, un bebé lloraba, pero al alzar la vista,
David notó con horror que el rostro del pequeño no era humano. Tenía el mismo semblante quemado y los ojos brillantes de la criatura que lo había perseguido desde las 3:00. El bebé lo miró fijamente y sonrió, mostrando los mismos dientes afilados y deformes que ya había visto antes. El llanto se transformó en una risa escalofriante que resonó en las paredes, multiplicándose hasta llenar el cuarto con carcajadas imposibles de ignorar. David retrocedió tambaleante, chocando contra la puerta, sin poder apartar la vista de esa figura imposible. El aire comenzó a girar dentro de la habitación, formando un remolino de sombras que envolvía la cuna. El bebé se desvaneció entre las risas, en su lugar. El ente alto y delgado emergió lentamente, estirando sus brazos con garras interminables hacia él. La risa se convirtió en un rugido ensordecedor, y David supo que estaba atrapado. David retrocedió todo lo que pudo, hasta sentir la madera de la puerta contra su espalda. El ente avanzaba lentamente, disfrutando de su terror. Cada paso que daba hacía vibrar el suelo, como si la casa entera respondiera a su presencia. El joven apretó la cruz con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, rezando en silencio sin saber si alguien lo escuchaba. El ser inclinó la cabeza hacia un lado, como un animal curioso, y sus ojos rojos se encendieron con mayor intensidad. Una voz retumbó en la habitación, profunda, reverberante, como si hablara desde las entrañas de la tierra. El reloj abrió la puerta. «Y tú fuiste elegido». Las palabras resonaron dentro del pecho de David, golpeándolo como martillazos. El miedo casi lo paralizó, pero una chispa de instinto lo empujó a girar el picaporte y salir corriendo del cuarto. El pasillo parecía interminable, pero esta vez logró avanzar con pasos torpes y desesperados hasta llegar a las escaleras. Cayó de golpe, tropezando en varios escalones y golpeándose el brazo. Aunque no sintió el dolor, solo quería salir de esa casa. Llegó a la sala con la respiración entrecortada. La puerta principal seguía cerrada, pero algo le había cambiado. Estaba cubierta de símbolos idénticos a los del pasillo, brillando con un resplandor rojizo. Cuando intentó abrirla, una descarga lo recorrió, arrojándolo al suelo como si hubiera tocado fuego. Comprendió con horror que no había escapatoria. La risa volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si el ente estuviera disfrutando de su desesperación. Las paredes de la sala comenzaron a agrietarse, y de las fisuras surgieron manos negras, deformes, que se estiraban hacia él, intentando sujetarlo. David retrocedió arrastrándose, pero las manos lo rozaban, dejando marcas ardientes en su piel. Corrió hacia la cocina, pensando que quizás una ventana lo salvaría. Pero, al llegar, se encontró con que los vidrios ya no mostraban el exterior, sino un paisaje imposible cielo rollo, cubierto de nubes densas, con sombras moviéndose en lo alto. Aquello no era su barrio, ni su mundo, era un lugar al que no quería pertenecer. Un ruido seco lo obligó a girar. El refrigerador se había abierto solo, y dentro no había comida, sino un túnel oscuro que parecía no tener fin. Un viento helado soplaba desde allí, acompañado de voces que lo llamaban por su nombre, una y otra vez. David retrocedió, horrorizado, sintiendo que perdía la cordura. El ente apareció en el umbral de la cocina, bloqueando su salida. Su cuerpo se estiraba más de lo normal, ocupando casi todo el espacio. «Todo termina aquí», gruñó, con voz distorsionada. David se aferró al cuchillo que aún llevaba en la mano, consciente de que era inútil, pero decidido a luchar por su vida. Con un grito desesperado, se lanzó hacia la criatura, intentando clavarle el cuchillo en el pecho. El acero atravesó su cuerpo, pero no salió sangre. En su lugar, un humo negro y espeso comenzó a salir de la herida, envolviendo a David y quemándole la piel como ácido. El ente soltó un rugido que hizo temblar las ventanas. David cayó al suelo, convulsionando por el dolor. Sentía que su cuerpo se deshacía poco a poco, como si su carne se derritiera. Aún así, la cruz en su cuello comenzó a brillar con una tenue luz blanca, débil pero persistente. El ente retrocedió, gruñendo con odio hacia aquel pequeño destello de fe. El joven aprovechó el instante y, con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó la cruz frente a la criatura. «No tendrás mi alma», gritó con la voz quebrada. El ente rugió de furia, y la casa entera comenzó a sacudirse, como si un terremoto estuviera desgarrándola desde los cimientos. Las luces explotaron una tras otra,
El suelo se abrió en grietas profundas, y el reloj de pared cayó al suelo marcando aún las 3:00, como si el tiempo jamás hubiera avanzado. La realidad misma parecía romperse frente a sus ojos. David apenas podía mantenerse consciente, pero sabía que ese era el momento decisivo. La criatura se lanzó contra él, extendiendo sus garras. David levantó la cruz con ambas manos, cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas una oración que salió de lo más hondo de su ser. Una luz cegadora llenó la sala, expulsando las sombras hacia las paredes como si fueran humo quemado. El ente irruyó, retorciéndose, su figura alargada deformándose en 1000 direcciones. Intentó resistir, pero la luz lo envolvió por completo. El suelo se abrió bajo sus pies y lo tragó como un abismo sin fin. Sus gritos resonaron en la casa hasta desvanecerse en un eco lejano, dejando tras de sí un silencio absoluto. David cayó de rodillas jadeando, con lágrimas recorriendo su rostro. Todo estaba quieto otra vez. La casa se sentía fría, pero normal. No había voces, ni risas, ni sombras moviéndose. Solo el joven, agotado, con la cruz brillando aún débilmente entre sus dedos temblorosos. Por un instante creyó que había sobrevivido. Se levantó tambaleante, dispuesto a salir de la casa de una vez por todas. Caminó hacia la puerta principal, y para su sorpresa, esta vez se abrió sin resistencia. El aire fresco de la madrugada lo recibió, y un rayo de luna iluminó el suelo frente a él. Respiró hondo, convencido de que la pesadilla había terminado. Pero al mirar el cielo, su corazón se detuvo. La luna estaba teñida de rojo, y en el horizonte, figuras oscuras se movían lentamente, acercándose hacia la ciudad. Lo que había enfrentado no era más que el comienzo de algo mucho más grande. David cayó de rodillas en la calle, mirando hacia el cielo rojo. Mientras una sola idea lo atravesaba como un cuchillo, la puerta se había abierto, y él había sido el testigo. Pero también la llave. David intentó levantarse, pero sus piernas apenas respondían. La ciudad frente a él parecía dormida, ajena al cielo teñido de rojo y a las sombras que se deslizaban lentamente entre las calles. Quiso gritar para despertar a los vecinos, pero su voz se quebró en un susurro que el viento arrastró sin rumbo. Las figuras se movían con pasos lentos, pero cada uno de ellos retumbaba como un trueno. No tenían forma definida, eran siluetas alargadas, oscuras, más altas que cualquier persona. Sus ojos brillaban como brasas, idénticos a los del ente que lo había atormentado en la casa. David retrocedió tambaleante, pero una voz resonó en su mente, clara como el cristal: ya no hay vuelta atrás. Abriste la puerta, y ahora todos deben entrar. El eco de esas palabras lo dejó paralizado, sabiendo que lo que estaba por venir no lo afectaba solo a él, sino a toda la humanidad. El suelo volvió a temblar bajo sus pies. Desde las grietas comenzaron a salir manos deformes, como si el mismo infierno reclamara la superficie. El olor a azufre se mezclaba con un hedor insoportable a carne quemada. El joven apenas podía respirar, luchando contra el mareo y el terror. De repente, escuchó un sonido lejano. A las campanas de una iglesia marcaban las 4 de la mañana. Por un instante, el cielo rojo se iluminó con destellos plateados, como si la fe de cientos de personas orando en sus casas hubiera abierto un resquicio de esperanza. David, con el alma desgarrada, se arrodilló en medio de la calle y levantó la cruz hacia el cielo. Gritó con todas sus fuerzas, pidiendo perdón, rogando por misericordia, implorando que alguien cerrara la puerta que él, sin querer, había liberado. Sus palabras eran ahogadas por el viento, pero algo, en lo más profundo del cielo, pareció escucharlo. Un rayo de luz descendió de las nubes, atravesando la oscuridad, golpeó el suelo frente a él y se extendió como un círculo brillante que detenía a las sombras que avanzaban. Estas se retorcieron con furia, incapaces de cruzar aquel límite sagrado, retrocediendo lentamente mientras lanzaban chillidos que hicieron vibrar los vidrios de las casas cercanas. David cayó de bruces al suelo, exhausto. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y sangre, y su mente pendía de un hilo. Sintió que todo giraba, que el mundo se deshacía frente a sus ojos. Antes de desmayarse, alcanzó a ver cómo las sombras eran absorbidas de nuevo hacia el horizonte, y el cielo recuperaba poco a poco su tono nocturno normal. Despertó horas después, con el sol de la mañana acariciando su rostro. Estaba tirado en la calle, frente a su casa, que ahora parecía intacta,
como si nada hubiera ocurrido. Los vecinos lo encontraron y lo ayudaron a levantarse, pero ninguno había escuchado ni visto nada extraño durante la noche. La policía llegó más tarde, alertada por los gritos que alguien había oído en la madrugada. Revisaron la casa, pero no encontraron símbolos en las paredes, ni grietas en el suelo, ni rastros de que algo hubiera sucedido. Solo un reloj roto en la sala, marcando eternamente las 3 de la mañana. David fue llevado al hospital, donde los médicos aseguraron que su colapso era producto de estrés y falta de sueño. Nadie le creyó cuando intentó contar lo que había vivido. Lo miraban con lástima, convencidos de que había perdido la razón. Pero en su pecho, las marcas ardientes dejadas por las garras del ente aún seguían visibles. Los días pasaron, y aunque intentó retomar su vida normal, nunca volvió a ser el mismo. Cada madrugada despertaba justo a las 3 en punto, con el corazón acelerado y el recuerdo de aquellos ojos rojos acechando en la oscuridad. Sabía que la puerta se había cerrado, pero no destruida. Una noche, mientras intentaba dormir, el televisor de su cuarto se encendió solo. La pantalla mostró nuevamente aquel pasillo infinito, iluminado por una luz roja, y al fondo, una silueta alargada caminaba hacia la cámara, lenta pero segura. La señal se cortó de golpe, dejando la habitación en un silencio sepulcral. David comprendió en ese instante que aquello no había terminado. La puerta solo estaba esperando la próxima oportunidad para abrirse, y él seguía siendo la llave que la mantenía conectada a nuestro mundo. Su destino estaba sellado, y lo único que podía hacer era esperar la próxima madrugada, la próxima hora maldita. Dicen que las 3:00 de la madrugada es la hora en la que los demonios se burlan de la Santísima Trinidad, el momento en que el velo entre vivos y muertos se vuelve delgado. Para muchos es solo un mito, pero si alguna vez despiertas a esa hora exacta y sientes que alguien te observa, recuerda esta historia, porque quizás la puerta ya esté abierta, y tal vez seas tú el siguiente en enfrentarte a lo que habita del otro lado. El mal no siempre llega con gritos y estruendos. A veces se esconde en el silencio, en la oscuridad de tu cuarto, en el reflejo de un televisor apagado. Lo ignoramos porque creemos que son solo sueños o casualidades, pero la verdad es que hay fuerzas esperando pacientemente la oportunidad de entrar. ¿Y tú? ¿Estás preparado para cuando el reloj marque las 3:00? Si esta historia te heló la sangre y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Recuerda, no estás solo en la oscuridad, y la próxima vez que despiertes a las 3:00 de la madrugada, tal vez me recuerdes. Demasiado tarde.